Buenas tardes a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tratar hoy lo que es el manejo de los dispositivos de interconexión, o sea, los dispositivos físicos que se utilizan para conectar los equipos a la red, los que sirven para controlar todas las comunicaciones. Ya estuvimos hablando de los medios físicos, tanto cableados como no cableados, o sea, medios guiados y no guiados. Y ahora vamos a mirar los diferentes equipos que se pueden utilizar para conectar dichos medios. Entonces, vamos a clasificarlos por las diferentes capas del modelo OSI en las que pueden llegar a trabajar estos diferentes equipos. Entonces, los dispositivos de interconexión los clasificamos por capas dentro del modelo, teniendo en cuenta que según la capa en la que se encuentren, así serán las funciones que estos equipos deberán desempeñar. ¿Oyeron? Entonces tenemos equipos de capa física, tenemos equipos de capa de enlace, tenemos equipos de red y equipos de capa de transporte e incluso los que llegan hasta la capa de aplicación. Algunos de estos equipos, vamos a hablar de ellos porque pues hay que mencionarlos, pero algunos ya han dejado de utilizarse porque han sido reemplazados por equipos mucho más inteligentes y por equipos que son digamos que le dan un mejor rendimiento a todo el funcionamiento de la red. Muy bien. Hablando de la capa física, señores, esta capa interconecta exclusivamente host sin ningún tipo de inteligencia. ¿Sí? La inteligencia de estos equipos es bastante baja. No toman por lo general decisiones, sino simplemente reciben el tráfico y lo retransmiten. Cuando muchos amplifican la potencia de la señal a la larga, pero digamos que no tienen un nivel, digamos que de toma de decisiones específico para el tráfico dentro del sistema. Normalmente retransmiten y simplemente, o por ejemplo, cambian las características del medio de conexión. Muchos ya se encuentran en desuso en las redes LAN e incluso en algunas redes WAN. Entonces, miremos estos equipos. Los hubs. Aclaro, estos equipos ya han dejado de utilizarse. Ya no se utilizan desde hace ya varios años ya. Son llamados también concentradores. Fíjense que parece un switch. Físicamente son idénticos a los switches. ¿Por qué? Los switches reemplazaron a los hubs. Entonces, el hub es un equipo que permite interconectar equipos, o sea, interconectar host. Recuerden que la palabra host hace referencia a un equipo que tiene asignado una dirección IP. Un simple bus de comunicaciones es lo que forma parte de este hub, lo que quiere decir que un mensaje que le llega o que ingresa por un puerto le llegará a todos los demás puertos sin importar si el mensaje es para ellos o no. Por eso se dice que en esta capa de estos equipos no toman ningún tipo de decisión con respecto a la ruta que deben seguir los mensajes. Entonces, estos hubs trabajaban a 10 megabits por segundo. Hasta ahí llegó su velocidad cuando en esos momentos pues aparecieron los switches que vinieron a reemplazar estos equipos, ya que mejoraron muchísimo el comportamiento de la red. Estos equipos entonces simplemente un puerto recibía y un puerto enviaba y todos recibían, sin importar si el mensaje era para ti o no era para ti. Algo incluso que era hasta peligroso en las redes de computadoras porque podías recibir copias del tráfico de todas las máquinas. Un repeater o repetidor. Algunos lo han usado, lo utilizan más que todo para Wi-Fi, aunque la finalidad de estos repetidores es amplificar la señal que llega por el medio, por el cable, ¿verdad? Normalmente cuando la distancia es muy larga, por eso esos equipos de Wi-Fi se colocan, ellos, bueno, si se conectan vía Wi-Fi, ellos capturan la señal que viene del equipo de Wi-Fi central y la retransmiten para amplificar su potencia. Bueno, lo mismo se hace con estos equipos a nivel de cableado. Si se dan cuenta, este repetidor que está aquí tiene dos puertos coaxiales y dos puertos en cobre. ¿Listo? Perdón, en UTP. Uno de entrada y otro de salida. Simplemente que se recibe la comunicación por uno y sale por el otro amplificada. ¿Por qué se usan? Sencillo, porque las capacidades de la distancia máxima que están soportando estos cables, pues es superior a la que se está
utilizando. ¿Vale? Entonces, en ese caso, pues toca utilizar ese repetidor para amplificar la señal. Tengamos claro algo, todos los equipos de interconexión funcionan como repetidores, o sea, amplifican la señal. ¿Oyeron? Esto se aplicaría solamente cuando hay un tramo de cable que ya está superando y no hay un dispositivo intermedio. Entonces, se tiene que colocar un repetidor. Los transceivers o los transductores, estos son equipos que se usan para cambiar de medio. En la actualidad, la función más común de los transceivers es pasar de fibra a cobre, o sea, de cable en fibra óptica a par trenzado. Normalmente lo vemos cuando un proveedor de internet llega a la empresa y va a conectorizar la fibra. No, muchas veces los equipos no llegan o no tienen el puerto para la conexión en fibra, sino que tienen el puerto en cobre. Entonces, en este equipo de acá, en este transceiver que está aquí, reciben la conexión en fibra por este extremo y por acá sacan el cable en cobre que va hacia el equipo de red. ¿Listo? Digamos que aquí tenemos dos transceivers. Este cable amarillo es la fibra, el hilo de fibra que llega del proveedor y conecta en este caso un cable coaxial. Y del otro lado, pues está otro cable coaxial al que llega otro extremo de fibra, otro distinto. En este caso, pues, seguramente para este ejercicio, estos dos cables de fibra están conectados por este extremo. Y estos llegarán a dos equipos que se estarán conectando para comunicarse entre ellos mismos. Pero para probar la fibra más que todo. Entonces, ese es el transceiver. Hay equipos de red que vienen con los puertos ya para la conexión en fibra. Traen un módulo SFP, que es un módulo rectangular, así como este, que se coloca dentro del puerto del switch o del router y llega a él, se conecta directamente la fibra. O sea que este señor haría las veces de transceiver. Obviamente es mucho más práctico porque conecta directamente al equipo. Por ejemplo, nosotros allá en la universidad teníamos un router que nos puso el proveedor y el router tenía sus módulos en fibra, así que no se necesitó un transceiver. Pero cuando llegó otro proveedor, ellos no trajeron los transceivers para conectar, los módulos SFP para el router que ellos trajeron, así que ellos tuvieron que utilizar un transceiver y conectar la fibra al puerto del transceiver y luego del puerto en cobre al router que nos daba el internet. El transceiver es simplemente cambiar de medio, no hace más nada. Cambia de cobre a fibra y de fibra a cobre. Eso es todo lo que hace. Podríamos decir incluso que los equipos de Wi-Fi se conectan por cable en cobre y transmiten en Wi-Fi. Así que técnicamente podríamos decir que son un transceiver también, según ese funcionamiento. Pero ya ellos tienen otras funciones adicionales, así que no entrarían en esta clasificación. El transceiver simplemente es el medio, el equipo que cambia de un medio a otro. Todavía se usan, claro, muchas empresas colocan los transceivers de fibra en los gabinetes donde está el centro de cableado, donde está el equipo de telecomunicaciones que ellos te pusieron. Porque así como en tus casas el proveedor te coloca un equipo de red para conectarte a internet, en las empresas ellos también llevan un equipo. Claro que es un equipo mucho más pesado y mucho más costoso. Ese equipo incluso lo cobran con la factura y todo. Incluso cuando ya esos equipos se quedan cortos porque tú ampliaste tu capacidad de canal y la red creció, pues te cambian el equipo y todo. Todo eso está en la contratación que tú hagas con el proveedor. Ahora subimos a la capa de enlace a datos. ¿Listo? En esta capa ya hay cierto nivel de inteligencia. Ya en esta capa 2 existe un tipo de direccionamiento, o sea, una forma de identificar a las máquinas que se conoce como direcciones MAC. De estas vamos a hablar en la próxima clase. Estas son direcciones de capa 2, no se deben confundir con las direcciones IP, esas son direcciones de capa de red y tienen una finalidad distinta. Bueno, digamos que es la misma finalidad de direccionar, pero tienen un funcionamiento un poco diferente. Entonces, esta capa de enlace, como se direcciona a través de las direcciones MAC, pues todos los equipos que trabajen en esta capa
deben trabajar con direcciones MAC sin ningún problema. Entonces, las tramas, siendo las tramas la unidad de paquete, la unidad de datos del protocolo, la que contiene la información, pues son las que se envían al medio físico. Entonces, estos enlaces gestionan cómo se hace ese envío. Ellos controlan qué medio puede recibir los mensajes y cuál no. Los hubs, por ejemplo, como ya les había dicho, ellos reciben una transmisión y se la mandan a todos los equipos, porque ellos no son capaces de gestionar las tramas, más allá de simplemente redirigírsela a todo mundo, porque no son capaces de leer el contenido de la trama. En cambio, los dispositivos de capa de enlace sí son capaces de leer las tramas de transmisión de la capa de enlace y tomar decisiones con respecto a la información que visualizan. ¿A quién encontramos en esta capa? A la NIC. ¿Qué es NIC? NIC es Network Interface Card o la tarjeta de interfaz de red. La tarjeta de red que tienes en tu computadora. Es simplemente el periférico que permite conectar el host a la red. Y es al que se le asigna el direccionamiento, tanto de capa 2 como de capa 3. Porque ya a través del sistema operativo, pues la NIC también trabajará con dirección de capa 3. Y el tipo de tarjeta de red es la que va a definir el medio que vamos a utilizar para conectarnos. Si va a ser en cobre, si va a ser en fibra, si va a ser inalámbrico. Y como dice aquí, hay muchos modelos diferentes. Miren, aquí tenemos diferentes tipos de tarjetas de red, desde Wi-Fi hasta cableadas. Miren, esta es una tarjeta vieja ya. Tiene extremo coaxial y tiene cableado en UTP. Tenemos esta, que es una tarjeta Wi-Fi por USB, simplemente para conectarla vía USB y no tener que comprar una tarjeta interna. Estas tarjetas son internas. Ya esta es bastante viejita. Miren, esta es una tarjeta con una ranura ISA. No sé si ya están viendo las ranuras de expansión en ensamble. Esta es una tarjeta mucho más nueva, con conector RJ45 y tiene su conector PCI. Esta es una tarjeta en fibra óptica. Miren que el puerto es en fibra. También se consiguen tarjetas en fibra. Obviamente, pues no es común en los PCs. De pronto en los servidores. Ahora, hay que tener claro que es probable que la tarjeta de fibra no sea para la red LAN, sino sea para una red de área de almacenamiento que también trabaja con la fibra. Esta es una tarjetita PCI Express 1 con conexión también de red. Aquí tenemos una Wi-Fi con conector PCI. Estas son PCMCA. ¿Sí? Ahí dice PCMCA. Estos se conectaban o se utilizan en los equipos portátiles. ¿Okay? Este módulo es un módulo para Wi-Fi. Y este de aquí es un módulo para cableado en cobre. ¿Okay? Entonces tenemos todas esas opciones de tipos de tarjetas de red. Y todas hacen lo mismo. Todas trabajan en la capa 2 del modelo OSI. Ahora, a nivel ya no de redes LAN, sino de redes WAN, tenemos las WIC, las WAN Interface Cards. Estas normalmente son tarjetas que se conectan en equipos de interconexión de capa 3, por lo general, aunque los dispositivos de interconexión son de capa 2. Y simplemente es para ampliar la cantidad de puertos que traen los equipos. Ahorita les voy a mostrar unos equipos de red que tengo acá y les voy a decir dónde se ubican estas tarjetas cuando se compran, pues, porque estas vienen por aparte. Normalmente tienen estos tornillos que se colocan sobre el equipo que va a conectar. Y este es un módulo SFP, específicamente un módulo SFP para conexión en fibra. También los hay para conexión en par trenzado. Miren este conector, por ejemplo. Estos no son conectores comunes y corrientes, estos son conectores seriales. Necesitan un cable especial de tipo Smart Serial y este es otro conector serial. Esos son los que se utilizaban antes para las conexiones WAN, antes de que la fibra óptica se masificara.
Y esto es un puerto de switch para un router para conectar 4 puertos aquí, 4 equipos distintos a la misma interfaz de red. O sea, esto es un módulo para LAN dentro de la tarjeta, dentro del equipo de borde. Tenemos a los switches, ¿sí?, que reemplazaron a los hubs. Son llamados conmutadores porque su función es conmutar. Conmutar es el proceso a través del cual se establecen conexiones punto a punto entre diferentes puertos de un equipo, armando lo que se conoce como una malla de conmutación. ¿Cómo así? Si pensamos en películas de antes, la forma como funcionaban los teléfonos, uno llamaba a la operadora y la operadora tenía un tablero con un montón de cables, ¿ya? Entonces, cuando llamabas a la operadora, ella recibía la llamada y te decía, tú le decías con qué número te querías conectar. Y simplemente cogía y conectaba el puerto de tu teléfono con el puerto del teléfono de destino. Y ahí empalmaba la conexión, ¿sabes? Entonces, a eso se le conoce como malla de conmutación. Es la misma forma en la que trabajan los switches. Ellos establecen una conexión punto a punto entre los equipos que se quieran comunicar. Esta es una malla de conmutación. Esta es manual, como se trabajaba la telefonía antes. Entonces se recibían las llamadas y conectaban un extremo del cable al punto de un teléfono y el otro extremo al otro lado. Cuando se inventaron los switches, los equipos de conmutación, pues esos equipos hacen esto de manera automática, de manera electrónica, de tal manera que ya no se necesitan a estas secretarias, a estas operadoras para establecer las conexiones. Aquí hay una más pequeña para conectar los diferentes terminales del teléfono, de las líneas telefónicas, y simplemente tú conectabas el punto A con el punto B para que se estableciera la llamada telefónica, ¿sí? Aquí, una película de antes, pues la operadora recibiendo la solicitud de llamada y ella se encarga de establecer el empalme con el número correcto. Eso es lo que hacen los switches, ¿ya?, a nivel electrónico. Entonces, esa es la malla de conmutación. Ahora, ¿cómo saben ellos las direcciones específicas para establecer esos puentes de conexión? Pues para eso usan algo llamado una tabla CAM, ¿sí? Una memoria de contenido direccionable, que no es más, señores, que una relación que se hace entre el puerto físico de la conexión con la dirección MAC o la dirección de capa de enlace que tenga el equipo que esté conectado a ese puerto. Hagamos de cuenta que sería como el número de teléfono que está conectado en ese puerto. Entonces, esa tabla CAM es la relación entre número del equipo contra el puerto en el que está conectado ese equipo. ¿Listo? Se dice que cada puerto del switch es un dominio de colisión. Una colisión es un efecto, un resultado de que dos equipos quieran transmitir al mismo tiempo. Por un medio físico puede ir una señal, ya sea que vaya sumarizada, que vaya, no importa, pero es una sola señal. De tal forma que si dos equipos quieren transmitir al mismo tiempo, se van a chocar, ¿sí? Van a generar una transmisión. La señal eléctrica se va a malformar, se va a salir de los rangos permitidos y obviamente eso va a ser identificada como una colisión. Los equipos de red van a identificarla y van a mandar un mensaje indicando hubo una colisión, así que hay que retransmitir los mensajes nuevamente. En un hub, todo el hub es un dominio de colisión. En los switches, cada puerto es un dominio de colisión. ¿Por qué en el hub todo esto es un dominio de colisión? Sencillo, porque todos los puertos están conectados como si fueran uno solo. Por eso cuando un mensaje entra por un puerto, sale por todos sin excepción, ¿ya? En cambio, en un switch, como él arma la malla de conmutación, cada puerto del switch es un dominio de colisión, controla sus propias colisiones. Entonces, lo más probable es, lo que podría llegar a pasar sería que este puerto se quiere conectar por este puerto con el computador que está en este puerto.
Lo que puede pasar es que el computador que está conectado a este puerto se quiera comunicar con el de este puerto y viceversa, o sea, que los dos hayan tomado la misma decisión al mismo tiempo y los dos transmitan al mismo tiempo. En tu caso, como se establece aquí una malla, un puente de este puerto a este puerto, pues en ese caso ahí sí puede llegar a haber una colisión, pero es muy raro que eso se dé. Miren, aquí tenemos esto es un switch de 8 puertos. Hay gente que dice que no, que los chiquiticos que venden esos son hubs. No, señores, son switches. Ya los hubs no se venden. Estos son unos puertos especiales de apilamiento para conectar estos 4 equipos independientes y que funcionen como uno solo. Esto es un puerto, estos son puertos de alta velocidad. No son cables de red normales, sino son cables, se llaman cables para apilar. Por eso están así, están apilados los switches, ¿sí? Normalmente tiene dos puertos. Uno va a un equipo, ¿cierto? El otro va hacia el otro equipo y ahí se va armando las mallas, se van conectando todos con todos hasta cubrir todos los equipos. Y esto en este caso se administra como un solo equipo al final. Esto también aquí, este cable de atrás está uniendo estos dos equipos de switches independientes, ¿sí? Estos son unos, creo que son unos 62, 6800, no recuerdo. Son Alcatel, estos son de la línea Alcatel. Ese es el fabricante. Estos dos son de equipos Cisco. Este es de marca Dell. Este es TP-Link. Y este creo que es Tricom, pero no se alcanza a entender la marca. Son simplemente marcas, señores, marcas. Marcas de estos equipos, pues Cisco es la marca líder, digámoslo así, la que vende los equipos más costosos incluso. Tenemos Alcatel, que también es una muy buena marca. Hewlett Packard, así el de los computadores, también fabrica switches. Él compró toda la línea Tricom. Tricom era una marca anterior que también vendía switches. TP-Link es una marca económica, no recomendable para redes grandes. Dell, pues tampoco es que sea muy bueno en esa parte, pero también tiene sus equipos de interconexión. Huawei también tiene equipos de estos. Entonces, son simplemente marcas, señores. Marcas de estos productos. ¿Cuál debes comprar? Pues depende el que tu presupuesto te dé para comprar. Ahora, ¿qué diferencias hay entonces entre un hub y un switch? Sencillo. Los hubs son dispositivos de capa física, mientras que los switches son de capa de enlace a datos. O sea, los switches son más inteligentes. Entonces, analicemos los diferentes aspectos. A nivel de la capa del modelo OSI, los hubs, digamos que trabajan en capa física y los switches trabajan en capa de enlace a datos. ¿Listo? El tipo de dispositivo entre el hub y el switch es un dispositivo pasivo porque no toma ningún tipo de decisión, mientras que el switch es un equipo activo porque toma decisiones. La transmisión de datos, que el hub, como es capa física, maneja simplemente las señales eléctricas y los bits de transmisión y los reenvía, mientras que el switch trabaja con una estructura específica conocida como trama, que él lee y él entiende. Esta estructura de trama la van a analizar ya más a fondo cuando estén en redes y comunicaciones, porque ahí sí ya van a entender un poco mejor, ya no simplemente cómo se configuran y cómo se usan estos equipos, sino también qué es lo que hacen por debajo. El tipo de transmisión del hub es de broadcast, o sea que un mensaje que se recibe a un equipo se le envía a todas las máquinas, por eso es un mensaje de broadcast. Los switches pueden trabajar en modo únicas, en modo multicast o en modo broadcast. Modo únicas, punto a punto, me voy a conectar directamente con una máquina. Modo broadcast, recibo un mensaje de broadcast y se lo mando a todos los equipos. Y modo multicast es para no todos, sino recuerden, solamente un grupo de máquinas. Para eso debería usar una dirección de multicast. Los modos de transmisión del hubs es half duplex. Quiere decir que cuando un puerto transmite no puede recibir. Los switches pueden trabajar en modo half duplex y full duplex, dependiendo ya de cómo configures el puerto o cómo estén configurados los equipos en los extremos. Direccionamiento, el hub no aplica ningún tipo de direccionamiento, él es capa física, mientras que los switches manejan las direcciones MAC. A nivel de colisiones,
cada hop es un único dominio de colisión. En los switches hay un dominio de colisión por puerto. Acuérdense lo que les comenté de las colisiones. A nivel de broadcast, tanto el hops como el switch de capa 2 tienen un único dominio de broadcast. Un broadcast es un mensaje que una máquina le envía a todas las máquinas dentro de su red LAN, por alguna razón. Entonces, como los switches no controlan las direcciones IPs, porque ellos controlan es la capa 2, no la capa 3, ellos no pueden controlar los broadcasts. Así que ellos trabajan todo como un solo dominio de broadcast, a menos que el switch maneje segmentación o sea de capa 3. Conexión física es en estrella, ¿sí? Los dos permiten conexiones en estrella. Conexión lógica en los hubs es de tipo bus, es un bus de comunicaciones compartido, mientras que en los switches, ya les había dicho, es una malla de conmutación. Entonces, cuando un hub recibe un mensaje, ¿sí?, por el puerto C, por ejemplo, se lo va a mandar, en este caso, perdón, de F se lo va a mandar a C, o sea, hacia acá. Pero como el hub no entiende de direccionamientos ni nada, él se lo reenvía a todo mundo. Excepto al que se lo mandó, pero listo, él se lo envía a todo mundo. Y cada equipo irá rechazando, esto no es para mí, no es para mí, no es para mí, este se dirá, ah, sí soy yo, porque encontró su dirección en el mensaje. No quiero decir que en los hubs no haya, en los mensajes no haya un direccionamiento. Sí lo hay, lo único es que el hub no lo entiende. En cambio, el switch sí lo entiende y se encargará de que solamente el equipo de destino reciba el mensaje como tal. El problema es que él tiene que armar la tabla CAM para, igual que los switches, los PCs también tienen que armar una tabla llamada tabla RP para tener toda la, digamos que toda la malla armada, toda la estructura de comunicaciones ya definida. ¿Vieron? Voy a mostrarles una simulación sobre cómo sería el envío de un mensaje a través de un hub y cómo sería a través de un switch. Bueno, para eso vamos a utilizar esta herramienta, Cisco Packet Tracer, es para simular las redes tipo Cisco. Entonces tenemos aquí dos redes exactamente iguales, es más, los equipos están configurados con las mismas direcciones y acá tenemos un hub y acá tenemos un switch. Entonces vamos a simular un mensaje que le voy a mandar de una máquina del PC 4 aquí, por ejemplo, al PC 7. Entonces, aquí está el mensaje que quiero mandar. Este simulador lo mueve paso por paso. Listo, ahí está el mensaje listo para ser enviado. Voy a moverme aquí. Perdón, vamos a decirle aquí play para ver si... Ah, disculpen, no marqué el destino, disculpen. Vamos a seleccionar aquí el mensaje que vamos a mandar y escogemos el origen y el destino del mensaje. Y comienza la simulación. Ya se armó el mensaje que se va a mandar de tipo ICMP, ¿sí? Un mensaje de control. Ahí se lo está mandando al hub. Miren lo que va a hacer el hub. Se lo mandó a todos porque él no maneja ningún nivel de inteligencia. Cada equipo rechazó el mensaje. El equipo correcto responde. Y miren qué va a pasar ahora cuando el hub recibe la respuesta. Le envía la respuesta a todos los equipos. Y solamente el equipo correcto es el que recibe el mensaje. Los demás lo descartan. O sea que el hub controla a todo, perdón, no controla quién envía los mensajes ni nada por el estilo. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con el switch. Origen, destino. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos el mensaje de origen. Aquí está armado. Vamos a decirle que se ejecute. El mensaje llega al switch. El switch tendrá que armar su tabla CAM y miren que ahora el mensaje solo le llegó al equipo de destino. Y viene la respuesta. Y entonces la respuesta le llegará solo al equipo de destino. Ojo, filtré el tráfico exclusivamente para entender el funcionamiento a nivel general de estas dos máquinas.
pero en realidad hay un funcionamiento interno también que vamos a analizar, que se va a analizar más adelante cuando estemos hablando del direccionamiento en capa de enlace. Y vamos a ver que no es solamente mandar así el mensaje ya, que por debajo se ejecutan otros tipos de mensajes. Lo que sucede es que yo filtré y le dije al sistema, solamente manéjame tráfico de tipo ICMP, que es un tipo de tráfico que se puede enviar a través de la red. Y ignórame los otros mensajes adicionales que son necesarios para esa comunicación. Solo porque quería que vieran la diferencia de un hub con un switch. El hub recibe y se lo envía a todos. El switch recibe y solo se lo enviará al equipo correcto. ¿Bien? Esa es la diferencia. Obviamente los switches son más seguros. ¿Cuál es tu pregunta, Johan? ¿Se pueden fusionar un switch y un hub? Bueno, no sé a qué te refieres con fusionar. Si te refieres a que si pueden trabajar juntos, sí, sí pueden trabajar juntos. Yo puedo conectar un hub a un switch y un switch a un hub. Pero, como te digo, los hubs se dejaron de fabricarse hace muchos años. Si tienes un hub, ese hub pues te va a ralentizar y va a ser el cuello de botella en tu red. Si lo tienes incluso en la mitad de la conexión de un switch, pues te estás tumbándole la conexión al switch porque toda esa comunicación se va a bajar a 10 megabits por segundo, que es la máxima velocidad a la que trabajan los hubs, a la que trabajaron los hubs. Pero entonces, de poder trabajar juntos, claro que sí, tú puedes conectar cualquier equipo contra cualquier equipo, siempre y cuando tengan conectores, por ejemplo, RJ45 o en fibra. El problema es que no es práctico hacerlo así. Ya usar hubs, señores, ya eso está descontinuado. No se deben usar. Es más, si consiguen uno, señores, pues, no sé, guárdenlo o véndanlo. A ver, alguien que coleccione. Pero señores, hubs, no se usan. Ya no se usan. ¿Pueden trabajar juntos? Sí, sí pueden trabajar juntos. ¿Se recomienda? No. Bueno, hablando ahora de lo que son los access point, y no debemos confundir los access point con los routers Wi-Fi. Un access point es un punto de acceso inalámbrico que funciona en capa 2. También se le llama WAP, Wireless Access Point, ¿verdad? Y se utiliza para conectar dispositivos inalámbricos, computadores portátiles, celulares, a la red de datos. Puede funcionar también como repetidor Wi-Fi. Simplemente en ese caso trabajar en capa física. Normalmente no efectúa tareas de enrutamiento. ¿En qué consisten las tareas de enrutamiento? Las tareas de enrutamiento es buscar la mejor ruta para llegar al destino. En este caso, pues, buscar el camino más corto, se le dice. Y para eso existen protocolos de enrutamiento que se encargan de eso. Pero ese enrutamiento es en capa 3 y estamos en capa 2. En capa 2 no se maneja ese tipo de enrutamiento. Tiene uno o dos puertos para conectar a la red cableada nada más, por lo general. ¿Listo? El de tu casa tiene por lo menos un puerto en internet y otro puerto en la red LAN, o por lo menos 4 puertos en la red LAN. Aunque esos 4 puertos son como una especie de switch de capa 2 ahí. Pero el router Wi-Fi trabaja en capa 3. Aquí tenemos algunos APs, ¿cierto? Esto es un Aruba, marca Aruba, un Ironet de Cisco, un Ubiquiti, se llaman a este tipo de líneas. Esta es la línea más bonita, son elegantes, pero digamos que pues, no les conozco una línea robusta, creo que sí la tienen, pero normalmente vemos esto en muchos hoteles. Esto es un Ironhide, estos equipos son muy buenos. Esto es lo mejor que hay, estos son los equipos Ironet de Cisco. Este, no sé qué referencia sea, no lo conozco. Y este también es un Ironhide. Pero miren incluso la diferencia entre este, se ve como más macizo, miren estas líneas aquí para digamos que proteger contra impactos. Y está bien sellado, atornillado, en cambio estos es menos elegante que estos. Estos son más bonitos, se pueden poner en la pared y quedan bien puestecitos ahí, elegantes, adornan incluso. Este tiene una lucecita, el Ubiquiti tiene una lucecita que prende aquí alrededor de colores. A este le prende aquí este LED de acá, de varios, según el color que encienda, así será el estado del equipo. Y este es para exteriores. Todos estos de aquí son para interiores.
o sea, para colocarse dentro de los edificios. Esto es para colocarse afuera, a la intemperie, porque esto aguanta sol, aguanta lluvia. ¿Sí? Entonces, estos equipos, siempre habrá equipos de interiores y equipos de exteriores. ¿Bien? Y los de exteriores son esos que son reforzados. Incluso los conectores RJ45 están metidos dentro de un encauchetado y eso hace que el cable quede encerrado ahí. Y si llega a caer agua, no importa porque eso está bien protegido, no se moja. Entonces digamos que ya están preparados para todo eso. Y el material soporta luz del sol y todo lo demás. La capa 3 o la capa de red. Ya cuando hablamos de la capa de red, estamos hablando de una capa en donde se manejan la división de redes de una organización. Tengan claro, una empresa tiene una red física sola, pero la red lógicamente está dividida en zonas. ¿Sí? Por ejemplo, el área de contabilidad que está en la red 1, el área de producción está en la red 2, el área de marketing está en la red 3, por ejemplo. Pero es una segmentación lógica a través de direccionamiento IP que se le dice. Entonces, esas direcciones lógicas se trabajan en esta capa de red. Entonces, los dispositivos que estén en esta capa interconectan redes. Normalmente en esta capa no se conectan los dispositivos, no se conectan a los PC, a los equipos. Una característica de los switches y los hubs, por ejemplo, es que son multipuertos. Miren toda la cantidad de puertos de conexión que hay aquí. O sea que ahí podemos conectar muchas máquinas, muchos PCs, muchas cámaras, teléfonos. ¿Ya? Pero en los equipos de interconexión, acá pues a esto se pueden conectar muchos equipos de Wi-Fi. Pero ya en los equipos de capa red, ya no vas a ver una conexión hacia un PC, por lo general. De que se puede, sí se puede, claro que sí. Pero por lo general en las empresas, estos equipos conectan equipos de interconexión. O sea, los equipos switches de capa 2 se conectan a los PCs. Y los equipos de capa 3 se conectan a los switches para que sirvan de interconexión entre ellos y los equipos físicos. Los equipos PC, perdón. Normalmente estos equipos tienen pocos puertos. ¿Qué equipos encontramos aquí? El equipo por excelencia aquí es el router o el enrutador. También se le llama encaminador, porque es el encargado de buscar la mejor ruta para llegar de un punto A un punto B. Estos equipos son las llamadas puertas de enlace de los computadores. Su router, el que les puso su proveedor de internet, bueno, sea router, sea cable módem, sea el equipo que les haya puesto, ¿ya? Ellos normalmente serán la dirección o tendrán la dirección que tu equipo utilizará para salir a internet. Cada vez que tu equipo quiera salir a internet, le solicitará a la puerta de enlace que él tenga definido, pues el acceso. Y normalmente esa puerta de enlace va a ser un router de este tipo, uno de estos equipos de borde. Y permite interconectar redes. Cada interfaz de conexión debe tener una IP en una red diferente. Y soporta múltiples tipos de interfaces, RJ45, conexiones seriales, Smart Serial, conectores en fibra SCLC, conexiones Wi-Fi, etc. Ahora, como los routers separan redes, ya no equipos finales, sino redes completas, cada puerto del router se vuelve un dominio de broadcast. O sea, un dominio que controla los mensajes de grupo. De tal manera que el mensaje de grupo de un puerto no pase al otro puerto. No se permite ese tipo de comunicaciones. Cosa que en un switch no se puede hacer. A menos que sea un switch capa 3. Los routers normalmente enrutan los mensajes. De ahí su nombre, ¿verdad? Entonces, las formas de encontrar las rutas para llegar de un punto A a un punto B, eso es preguntándose, ellos se preguntan siempre, es a través del enrutamiento estático, donde una persona manualmente le configuró las rutas específicas que tenía que seguir para llegar a un destino, o dinámico. Hay un programa que se instala en el switch o que viene por defecto en el router, se configura y el router se encargará de buscar cuál es la ruta más corta. ¿Cómo?
preguntándole a todos los demás routers que él conozca por ahí cerca cuáles son las rutas y sacando cálculos de valores como métrica o distancia administrativa, que son unos valores particulares de los que vamos a hablar cuando toquemos el tema del enrutamiento. Por ahora sepamos que pueden ser de vector distancia o de estado de enlace, ¿sí? Los diferentes protocolos de enrutamiento. Aquí tenemos unos routers. Vean que tienen poquitos puertos, ¿sí? A diferencia de un switch. Miren, este nada más tiene 2, aunque es probable que tenga otros puertos en la parte posterior. Este tiene varios módulos SFP conectados, ¿sí? Esto también es Cisco, este también es Cisco y Cisco. Este equipo, los puertos están en la parte de atrás. Este, mire, tiene conectores seriales, no tiene conectores... bueno, sí, aquí tiene unos RJ45. ¿Ven? Esto es un Linksys de Wi-Fi para las casas. Este también es otro Linksys, ¿sí? Tiene un puerto para internet y el resto de puertos para los PCs que se quieran conectar. Entonces los routers tienen pocos puertos, así que si tú usas un router para conectar los equipos en tu red, tienes que comprar un montón de routers. Y te sale muy costoso, mejor son switches. Ahora, en capa 3 también trabajan los switches de nivel 3. Los switches de nivel 3 son equipos con muchos puertos, pero que trabajan como un router. Imagínate que tú tienes en tu empresa, tienes 20 subredes distintas, 20 VLANs, se le dice también LAN virtuales. Por ahora digamos que es lo mismo, aunque en realidad no lo es, pero no importa. Entonces tienes 20 subredes diferentes. Y el router nada más tiene 5 puertos. ¿Cómo haces ahí? Tienes que comprar módulos adicionales y te sale más caro, por ejemplo. Entonces mejor compras un switch capa 3, que es más caro que un router, sí, claro que sí, pero a la larga la relación de costo-beneficio va a ser mucho mayor. Porque el switch va a tener múltiples puertos para conectar. Entonces ahí sí vas a tener para conectar los 20 puertos, los 20 subredes diferentes. ¿Ya? Entonces estos switches capa 3 son más potentes que los switches normales de capa 2. ¿Ya? Permiten hacer toda la segmentación de redes y normalmente se utilizan como equipos de lo que hace parte como la distribución o el core de la red. El core es el núcleo, el centro de la red. Ahí es donde están los equipos más pesados, ¿sí? Por ejemplo, se compran equipos Cisco de la serie 4900, por ejemplo, y esos equipos tienen un costo aproximado, creo que de 10,000, 15,000 dólares, no recuerdo. Mientras que un equipo switch de nivel de distribución, también de nivel 3, pero de distribución, ya puede estar por ahí entre los 5,000 dólares, por ejemplo. Y ya un equipo de capa 2, ya de los más sencillos, ya eso está mil y pico, mil algo dólares, cosas así. Los precios son muy variables. Aquí tenemos varios switches de capa 3, ¿sí? Estos son switch core, son switch grandes que permiten conectar múltiples equipos. Cada uno de estos espacios es una U de altura. Recuerden el concepto de una U de rack, una unidad de rack. Aquí tienen múltiples puertos. Esto es un Alcatel 7300, bastante viejito ya. Es más, les comento, este en particular era el que tenía la universidad antes de cambiarlo cuando yo entré a trabajar allá. Esta es la foto de él. Yo le tomé una foto y lo publiqué aquí. Ya no se usa, o hace muchos años que dejaron de utilizarlo. Esto, miren, tiene muchos puertos aquí, muchos puertos SFP. No tiene puertos en cobre. A este equipo se pueden conectar múltiples puertos variables, ya sea de fibra o de cobre. Entonces, este es un switch para distribuir, por ejemplo, una gran cantidad de enlaces en fibra. Este es un Hewlett Packard para conexiones en cobre. Este sí no le conozco la referencia. Aunque puede ser capa 2, ni siquiera sé si son capa 3. Entonces los switches capa 3 son switches que pueden tomar decisiones como los routers, decisiones de capa 3. Y también pueden tomar decisiones de capa 2, ¿oyeron? El hecho de que él sea de capa 3 implicará que él podrá manejar todas las capas inferiores. Y ahora en la capa de transporte, señores, ya tenemos equipos que pueden configurar otro nivel de direccionamiento de esta capa que se conoce como los números de puertos. Los números de puertos son
valores numéricos asociados a algún servicio particular en la red. Por ejemplo, la navegación web por HTTP trabaja por defecto en el puerto 80. Si va por HTTPS, trabaja en el puerto 443. Entonces, tu servidor web por lo general trabajará en ese puerto. ¿Por qué digo por lo general? Porque es probable que por alguna necesidad particular tú hayas cambiado ese puerto, porque se puede. Entonces, cada servicio trabaja en un puerto específico. Entonces, no es solamente decir la IP, también tienes que decir el puerto para establecer el socket de comunicaciones. Y en esta capa trabajan dos protocolos fundamentales que son TCP y UDP, de los cuales ya hemos hablado. TCP y UDP transportan la información de extremo a extremo. TCP es confiable, UDP no. Ojo, dije confiable, no seguro. TCP es confiable porque los mensajes que no se reciben son retransmitidos nuevamente, porque nunca se recibió una acusa de recibo. UDP no. UDP es necesario porque se utiliza más que todo cuando los mensajes deben ser fluidos, como por ejemplo esta transmisión de videoconferencia. Esta va por UDP, no por TCP. Y puede ser gestionada a través de hardware o a través de software. O sea, yo puedo comprar equipos para hacer políticas de filtrado. Se usan muchos de estos equipos. Equipos que trabajan en esta capa, los firewalls, ¿sí? Los firewalls por lo general, los originales. No hay que pensar en otros equipos que menciono acá abajo, que son los UTMs. Este equipo, ¿qué hace? También se le llama cortafuego a ese firewall o pared de fuego, ¿sí? Hace referencia a las paredes de ladrillos que se colocaban entre un edificio y otro para que el fuego no pasara hacia el otro edificio. Entonces, este es un equipo que administra los privilegios de conexión, o sea, es el que te deja pasar o no. Es el portero que te controla la seguridad en la entrada y salida de datos de tu red. O tu PC, todos los PC deben tener un firewall configurado. Protege la red de ataques externos, ¿ya? Definiendo quiénes pueden entrar y quiénes no, basado en una serie de reglas. Estos equipos, ya como firewall, específicamente hablando de firewall de capa 4, que es lo que normalmente venía, esto se le llamaba de packet filtering o de filtrado de paquetes, han sido desplazados por los firewalls que se conocen de tipo Stateful Inspection o inspección completa de todos los estados. O sea que revisa todas las capas del modelo OSI. Uno de estos ejemplos de firewall Stateful Inspection es los firewalls UTMs, ¿sí? UTM son las siglas de Unified Threat Management, gestión de amenazas unificada, que no es más que una caja o una herramienta en software. Cuando digo una caja me refiero a un equipo físico, ¿oyeron? Que valida todas las capas del modelo OSI e incluso revisa el contenido de los mensajes para verificar si el contenido no trae tráfico malicioso, por ejemplo. Entonces, los UTMs son Firewalls Stateful Inspection, o sea, inspección completa de estados. E incluyen un firewall para protección de puertos, de packet filtering. Incluye un proxy, que es una herramienta para hacer anonimización o para hacer solicitudes a nombre de otro en una red. Sistemas de detección de intrusos y de prevención de intrusiones, IDS, IPS, software anti-malware, sistemas anti-spam y toda una serie de suites de seguridad. Todas integradas en la herramienta. O sea que ella sola hace todo eso. ¿Cuál debes comprar? Pues el que sea lo suficientemente fuerte para soportar todo el tráfico de tu empresa. Y en la actualidad también existen los Next Generation Firewalls. ¿Listo? Que son firewalls, no específicamente estos, aunque físicamente son iguales a los UTMs. La diferencia entre un Next Generation Firewall y un UTM es que el NG2FW, que es el Next Generation Firewall, digamos que no concentra toda su funcionalidad, no concentra toda la seguridad en el mismo, sino que la distribuye hacia otras máquinas. Estos son firewalls en hardware. A los firewalls en hardware o a los equipos de red, normalmente routers, switches, equipos de Wi-Fi,
Físicos se les llama appliance. Eso es lo que quiere decir el equipo físico. O sea, el equipo puede venir en modo appliance o en modo software. Modo software es un programa que tú montes en una computadora. Entonces tenemos aquí un FortiGate, ¿sí? No es un switch, es un puerto, es un elemento de seguridad. Un Cisco ASA, Endian, son marcas. Sightcell, Barracuda. ¿Ya? Esta sí no sé cuál es, no la conozco. Entonces tenemos diferentes marcas, cada una obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas. En firewalls o en, bueno, Next Generation Firewall en la actualidad, que es lo que se consigue, ya no se consigue en firewalls convencionales. Next Generation Firewall, el que está mejor ahora mismo en el mercado es el Palo Alto. Esa es la marca, Palo Alto. Pero son bastante costosos, son los más caros que hay. Aquí tenemos algunos firewalls de software. Ya son firewalls que se montan en las computadoras y que controlan el tráfico, ya sea si el equipo está en el borde de la red, pues el tráfico que entra y sale de tu red. Si estamos en un PC normal, pues la seguridad del PC. Por ejemplo, aquí tenemos un ESET, ¿sí? Un Internet Security, que está montado, incluso este es una pantalla, una captura que tengo aquí en mi computadora. Esto es un firewall de borde Endian. Es el mismo que viene en estos equipos físicos, pero ya este es el software, que incluso se puede montar en una computadora normal. Esto es un pfSense, este es completamente gratuito y es muy bueno, pero no viene en un equipo físico. Este es el firewall iptables de los sistemas Unix, de los sistemas Linux. ¿Sí? Esto es completamente manual. Todo esto son las políticas de configuración. ¿Sí? Entonces, esas son las formas en las que por lo general vienen los firewalls. Estos son los símbolos que se utilizan para representar a los diferentes elementos. Un cuadrado, en este caso, pues un cubo con una flechita es un repetidor. Un cubo o un cuadrado con una flecha doble es un hub. Un cuadradito con las ondas es una P, este con las flechas de dos sentidos, ¿sí? Separadas es un switch. Este círculo es un router. La representación del switch con las flechitas que entran y salen del router es un switch de capa 3. La paredilla de ladrillos rojos es un firewall y una nube representa una red de computadoras, ya sea una red LAN dentro de la empresa o internet o una red WAN cualquiera. ¿Okay? La nube representa una red entera, un conjunto de máquinas. Por eso es que se habla del cloud y la nube y todo esto. Pues digamos que me imagino que de esta representación fue que salió ese concepto. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se interconectan las cosas. Los equipos switches de capa 2 son equipos de acceso. Ellos conectan a los PCs, a los teléfonos, a los equipos finales. Este es un switch de distribución, un switch de core, por ejemplo, podría ser. Y él conecta a los diferentes switches. Esto es una P, un access point. Los equipos se conectan de forma inalámbrica. Y por acá tenemos un firewall para proteger la seguridad de mi sistema. Y este router es normalmente el router que pone el proveedor. Él nada más necesita dos puertos. El puerto para entrar al internet y el puerto que va para la red LAN. Claro, si tengo varias entradas de puertos, pues bueno, listo, pueden salir más puertos. Y aquí en el firewall, pues él está en la mitad para proteger mi red. ¿Y este equipo quién lo protege? Bueno, ese es del proveedor, que lo protege el proveedor. Yo no puedo poner el firewall acá de este lado. Entonces yo pongo el firewall dentro de mi red LAN. Entonces esta es la forma como se interconectan estos 6 diferentes equipos, señores. Entonces los switches van dentro de la red LAN y conectan normalmente los PCs. Los switches de capa 3, pues digamos que también van dentro de la organización, pero hacen tareas de enrutamiento. Los APs, pues son capa 2 para Wi-Fi. Y los firewalls, pues ya son los mecanismos de protección. Ojo, estos firewalls pueden ser también un UTM o un Next Generation Firewall, no importa. ¿Oyeron? Y aquí está Internet, una nube. ¿Sí? Todo esto se podría cambiar, todos estos equipos se podrían cambiar por una sola nube aquí.
y sería Internet y la nube y la red LAN. Esto es una red jerárquica en alta disponibilidad, se le llama, una HA. En este caso, la red jerárquica distribuye la red interna, la red LAN la distribuye en 3 bloques. El core o núcleo, el centro de la red, la distribución, que son equipos un poco robustos y que toman decisiones de capacidades de enrutamiento, y el modo acceso. Entonces, los de acceso son los más simples, porque ya esos son los que van a los PCs. Luego los de distribución son más robustos que los de acceso, porque ellos van a recibir todo el tráfico que viene de los PCs. Es más, miren todo ese montón de conexiones. ¿Sí? De distribución a core, de core a firewall, firewall todos con todos y router todos con todos. De tal manera que se cayó esta conexión, bueno, no importa, salgo por acá. Por acá y luego busco la ruta corriente y salgo por aquí. O se dañó toda esta línea, bueno, todo el mundo manda por acá. ¿Sí? La idea es que el sistema no se vaya a caer. Eso sí, esto tiene un costo, señores, esto es bastante costoso. Toca comprar muchos equipos. Normalmente tienes que comprar el doble de equipos. Miren que hay 2 firewalls, hay 2 conexiones a internet, hay 2 switch core y hay diferentes equipos. Incluso en las distribuciones debe haber por lo menos 2 switches por cada conexión. ¿Ya ven? Entonces, esta es una manera como se conecta esto. Como les digo, en redes y comunicaciones vamos a profundizar sobre lo que son las redes jerárquicas. Bueno, ahora les voy a mostrar unos equipos que tengo acá para mostrarles las interconexiones, cómo quedarían. Bueno, aquí tenemos un conjunto de equipos, ¿cierto? Este equipo de acá arriba es un MikroTik, este rojo que ven aquí, ¿cierto? Ese equipo puede hacer tareas de firewall, puede hacer tareas de enrutamiento. Es un equipo económico que se usa en redes pequeñas. Obviamente porque miren el tamaño, es muy chiquitico. Este de acá abajo es un router. Miren que tiene muy poquitos puertos. No tiene casi puertos de conexión. Solamente tiene estos 2. Estos de acá son para otras funcionalidades distintas. No permiten conectarse a la red. Aquí están estas bahías o estos espacios que es donde se colocarían las tarjetas WAN. La WIC, la WAN Interface Card. Y debajo tenemos aquí ya este equipo multipuerto con 24 puertos, que ya este es el switch, que conectaría los PCs. ¿Ya? Este de aquí ya conectaría los PCs como tal. Aquí tengo una serie de conexiones establecidas para los equipos. Este puerto de aquí, por ejemplo, este que está aquí, va hacia el PC que está acá. Va hacia este PC. Acá el switch conecta con el firewall, con el equipo de borde, con este de aquí, a través de este puerto. Y el firewall conecta con el router. Y del router ya esto representará la conexión a internet que irá hacia otro equipo que está acá de este lado. ¿Sí? Entonces acá tenemos una conexión muy parecida. Switch para los PCs, ¿cierto? Aquí sale un cable para el Mac que está acá de fondo. El router que conecta los computadores como tal, tiene poquitos puertos, y el firewall de borde aquí protegiendo. Entonces, estos serían los equipos más que todo que podríamos llegar a encontrar en una red, en una empresa. Obviamente encontraríamos varios switches regados por toda la red. Por lo menos el router, este router es para pequeñas empresas, señores, pequeñas y medianas empresas. Y este firewall también es para pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. Pero fíjense que simplemente los equipos interconectar todos con todos aquí en este tipo de comunicaciones. Y el router tiene este que está aquí, este puerto de aquí, señores, es el puerto que va hacia internet. Y este otro va hacia la red LAN. ¿Eh? Obviamente no los pude poner en orden por el espacio que tengo y como este es más pequeño, pues lo puse arriba, pero lo que importa es la forma como está conectado. Este cable entra aquí y termina acá, en este puerto. Este está aquí y llega hasta el otro router. Y este de aquí llega de aquí y llega al switch acá en este puerto de acá. Y en los otros puertos pues van los PCs, los demás computadores. ¿Listo? Entonces,
El PC se comunica con este para salir de internet va para el firewall verifica la seguridad del sistema, si tiene permiso sale y llega al router y de ahí va para internet. Listo. Entonces esa sería la forma de identificar a estas máquinas, señores, estos equipos. Entonces, con eso terminamos el tema de la clase de hoy, señores. Ya nos veríamos en la próxima clase.